Dios puso en nuestro corazón el establecer una serie, se llama Viviendo como Jesús. Es una serie de enseñanzas con el fin de prepararnos espiritualmente antes de la celebración de la Semana Santa. Y quiero que sepan que estamos siendo guiados por Dios y siendo muy intencionales con esta serie de enseñanzas para que podamos tener el entendimiento correcto de la obra del sacrificio de la cruz en el Calvario, para que podamos entender el valor tan grande que representa y debe de representar para nuestras vidas. Y la semana pasada el pastor Leandro, empezando esta serie, nos estuvo compartiendo de cómo Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por Satanás. Pero vimos cómo Jesús obtuvo la victoria sobre esa gran tentación, porque yo quiero decirte algo, amada iglesia. Si Cristo es el Rey de tu corazón, toda tentación que te venga ya está vencida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen que es así? Así es, amado Dios. Hermanos, si Cristo venció al mismo Satanás en medio de las tentaciones que él estaba brindando, ¿cuánto más no tendremos la victoria de las tentaciones que quieran venir a nuestra vida? Y la palabra de Dios nos enseña y nos deja ver cuán importante era la oración para Jesús. La Biblia nos deja ver cuánto tiempo usaba Jesús, en qué tiempo Jesús oraba y a qué lugares iba Jesús. Veamos un poquito de esto para conocer. Lucas capítulo 5, verso 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús iba a orar a lugares desiertos donde no hubiera interrupción, donde no lo molestaran, donde no le interrumpieran ese tiempo de intimidad con el Padre. En Lucas capítulo 6, verso 12 dice: y en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La palabra nos enseña que Jesús no hacía oraciones de 5 minutos, no hacía oraciones de 10 minutos, sino que aún llegaba a durar toda la noche orando a Dios. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba en la noche, Jesús oraba en la madrugada, Jesús se iba a los lugares apartados y tomaba tiempo para orar con el Padre. Y saben, hay muchísimas más referencias en la palabra de Dios que nos dejan ver cuán importante era la vida de oración en Jesús. Y debemos entender que si nosotros queremos vivir como vivió Jesús, así también la oración debe de ocupar un lugar importante en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen que es así? Hermano, la oración tiene que empezar a tener un valor muy importante en nuestras vidas. Ahora, desafortunadamente esa no es la realidad para muchos creyentes hoy. Quizás hay muchos creyentes que después de haber orado mucho por algo y al no haber recibido la respuesta de Dios, desilusionados, dejaron de orar, considerando que quizás la oración no es efectiva. Hay otros creyentes que no oran porque no saben cómo hacerlo. Los discípulos no sabían cómo orar y ellos le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Para el primer caso, donde quizás muchos habiendo orado durante mucho tiempo por algo y haber no recibido la respuesta de parte de Dios a la petición, a la oración de su corazón, quizás llegaron a un momento de desilusión. Quizás fueron creyentes que fueron a la palabra y vieron versículos que motivaron su fe para pedir con fe y esperar algo que le estaban pidiendo a Dios, y al no recibirlo, quizás consideran que la palabra no es tan efectiva o no es tan cierta como es. Y si a esto le sumamos el hecho
que quizás nos han enseñado de una manera incorrecta acerca de cuáles son los propósitos de la oración, entonces fácilmente llevan a cualquier persona a simplemente no orar. O simplemente hacemos una oración: Señor, buenos días, encomiendo mi día en tus manos y nos vemos en la noche. Son cosas, son experiencias. Hoy quiero que veamos algunos de esos versos que quizás muchos de nosotros hemos leído. Quizás han sido versos que hemos tenido presentes en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos hemos presentado delante de Dios para buscar un beneficio, para buscar algo que podamos recibir de Dios. Marcos capítulo 11, verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice, wow, todo lo que yo pida orando, creyendo que yo lo voy a recibir, eso viene, Dios mío, eso viene. Gloria a Dios. Pero también hay otro versículo, Juan capítulo 14, verso 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Wow, uno dice, esta es la palabra de Dios. Yo estoy tomando la palabra de Dios, amén. Entonces viene nuestro entendimiento, habiendo leído este tipo de versículos, y resulta que yo veo que mi vecina trae un carro último modelo, y uno dice, wow, qué lindo ese carro. ¿Cómo me vería yo de bien en ese carro? ¿Sabe, Señor? No es mala idea. Yo quiero un carro nuevo, Señor. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, ¿verdad? Y entonces, permíteme aquí, el pastor Samuel va a ser de Dios, ¿verdad? Este es Dios, miren la cara de Dios. Estas son las llaves, claro, los carros nuevos ya no son de llaves, sino son de control, ¿verdad? Estas son las llaves del control del carro nuevo que yo quiero. Y a mí, como la Biblia, yo leí en la Biblia que si yo empiezo a orar creyendo que yo lo voy a recibir, y si oro mucho, yo voy a obtener lo que le estoy pidiendo a Dios, porque de una manera u otra nos han enseñado que como que la oración es la llave, ¿verdad? Para torcerle el brazo a Dios para que me suelte la bendición. ¿Este es el brazo malo? Vamos a arreglárselo de una vez. ¿Cuál es el que está malo? ¿Es este? Entonces vamos a cambiar el brazo. Entonces yo empiezo a orar: Señor, dame el carro nuevo, Señor, dame el carro nuevo, dame el carro nuevo, Señor. Y en la mañana el carro nuevo, y como que entre más oro, como que más le quiero torcer el brazo, pero no suelta la llave. Entonces voy a Juan 14 y dice: mira, es que todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Ah, ya sé, faltaba algo. Señor, dame ese carro nuevo y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Suelta la llave, Señor. Suelta. En el nombre de Jesús, Señor, suelta el carro. Dame el carro nuevo, Señor. Mira, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay carro nuevo. No hay llave. No levanten la mano, pero ¿a cuánto les ha sucedido eso? Siéntate, pastor. Es algo que es bien importante, que nosotros debemos de entender y conocer bien acerca de la palabra de Dios. Porque la oración no es ninguna llave para torcerle el brazo a Dios, ni para desesperarlo. Y tenemos que aprender nosotros cómo debemos de leer y entender la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio espiritual. Vamos con la presentación número 1. Yo quiero que usted esté atento y le voy a pedir que usted observe esto. A ver, observe ese cuadrito. Obsérvelo. Piense en lo que usted está viendo allí. Piense en eso. Ok. Yo estoy seguro que cada uno está observando una cosa y está pensando algo, ¿verdad? Vamos ahora a observar el siguiente. Vamos al siguiente slide. Pásalo. Ok, quita los versículos, por favor. Solamente voy con ese slide. Ok, están observando, ¿verdad? Vamos al otro slide. Sigamos. Ajá.
Están observando, ¿verdad? Sigamos con el otro. Yo me imagino que usted, cada uno está haciéndose su idea, usted está observando, lo que usted está observando es real, ¿verdad? Usted está observando eso. Adelante. Otra observación. Siguiente. Como que es diferente, ¿verdad? Déjeme decirles, pásame el siguiente, que cuando tú lees la Biblia, quiero decirte que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Te lo voy a repetir, todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Tú no puedes interpretar ningún pasaje bíblico aislado de lo que está en su contexto. Nosotros no podemos tomar un solo versículo y de ese versículo sacar una doctrina o sacar simplemente una verdad. Siguiente, cuando tú vas a leer la palabra, cuando vas a meditar la palabra, cuando vas a estudiar la palabra, tú tienes que entenderla a la luz del pasaje, del capítulo, del libro y de toda la Biblia, mi hermano. Quiero que sepas, la Biblia no es para que simplemente tú tomes una partecita aquí y una partecita aquí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, el siguiente, tiene un único y solo mensaje. Y para que tú puedas entenderlo, cada parte de este mensaje tienes que tener el entendimiento y la conciencia de todo lo que está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ciertamente todo lo que está escrito es fiel y es verdadero. Pero no podemos tomar textos individualmente para entonces querer obtener lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Cuando tú estudies la palabra, tú tienes que tener el entendimiento de lo que está diciendo todo el libro, de lo que te está diciendo el texto, y aún para que tú puedas entender qué es lo que está diciendo ese versículo. Cada versículo, el de Marcos, el de Juan, el que acabamos de leer, está dentro de un contexto, son palabras que están incluidas dentro de un escenario que nosotros simplemente no podemos aislar. Amén, iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Además de esto, la Biblia nos deja ver claramente la realidad de nuestra existencia, de nuestra permanencia aquí en la tierra. Juan capítulo 17, verso 16 dice, estas son palabras de Jesús, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús está diciendo que aunque nosotros estamos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. A través de la obra de la cruz del Calvario, estando nosotros 100% involucrados con este mundo, a través de esa obra, Él nos liberó del compromiso, nos liberó del yugo, y aunque permanecemos en este mundo, no pertenecemos porque ya no estamos viviendo como vive el mundo. Amén. Aunque estamos acá, no pertenecemos aquí. En el Salmo 119 dice que soy forastero, nosotros somos forasteros, nosotros no pertenecemos a este lugar. Y el salmista le dice, por favor, Señor, no encubras de mí tus mandamientos. Santiago capítulo 4, verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Y segunda de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, escuchen esto, tanto más procurad hacer una firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada una amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos cómo la palabra nos da el entendimiento y nos da la claridad de qué tan corto es nuestro tiempo aquí en la tierra
pero también nos enseña de la realidad de la eternidad de Dios. Eso nos lo está enseñando la Biblia. El que no conoce la Biblia, el que no conoce a Dios, cree que la vida del hombre solamente se va a circunscribir durante el tiempo que permanezca aquí vivo. El que no conoce de Dios cree, no, yo nací y el día que me muera, ahí se acabó la historia. Ya no va a suceder, después de la muerte no va a haber absolutamente nada. Y por eso mucha gente se esmera, por eso mucha gente hace lo que sea para disfrutar esta vida al máximo, porque piensa que después de la muerte ya no va a haber más nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una eternidad, que tu vida no va a terminar cuando tu cuerpo vuelva a la tierra, sino que después de que ese cuerpo muera aquí en tierra hay una realidad, una eternidad donde tu conciencia, donde tu alma va a existir, escúchame esto, por la eternidad. Esa es la realidad que la palabra nos enseña. Y la palabra también nos enseña por qué quizás, aún habiendo orado mucho a Dios, quizás aún usando el nombre mágico, en el nombre de Jesús, ahora calabra, pata de cabra, queriendo usar el nombre de Jesús como un amuleto, ¿por qué no recibimos respuesta a muchas de las peticiones de nuestro corazón? Santiago capítulo 4, versos 3 y 4 dice: pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Debemos de tener claro que la oración es un privilegio para aquellos que tienen vida eterna, y esto es gracias a la elección de Dios. ¿A cuál elección? Hermano, a la elección que Dios hizo a nosotros. Yo quiero que sepas, tú estás aquí hoy presente, no porque tú tomaste la decisión, sino porque Dios te eligió para que estuvieras aquí en este lugar. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Se los voy a comprobar. Juan capítulo 15, verso 16, dice así la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que, esta parte le encanta a todo el mundo, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No la sabemos, gloria a Dios. Tenemos que sabernos la palabra. Ahora la gran pregunta es, vemos que Dios nos ha escogido. Tú estás acá y yo estoy acá porque Él fue el que nos escogió a nosotros y no que nosotros le escogimos a Él. Hello, estamos aquí, ¿verdad? Ahora, ¿para qué Él nos escogió? Él nos escogió para que llevemos un fruto. Y no solamente para que demos un fruto de temporada como los árboles de cosecha, sino que es un fruto que permanece. Y cuando damos ese fruto y ese fruto permanece, entonces Jesús dice que entonces todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Ahora la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿qué es todo que Jesús dice que nosotros le podemos pedir al Padre y Él nos lo dará? ¿Será el carro nuevo, la casa nueva, ser el número 1? ¿Será todo lo que yo quiero en mi corazón? ¿O será que es lo que yo le pida al Padre,
para que ese fruto que Él me ha llamado que yo deba dar, que yo le pida a Dios, Señor, que ese fruto que tú me has mandado a dar, se dé ese fruto en mi vida y que no solamente sea un fruto de temporada, sino que sea un fruto que permanezca. Amén. ¿No creen que esa es la oración que el Padre va a responder? Esa es la oración que el Padre va a responder. ¿O será pedir todo lo que el mundo ofrece? ¿O será pedir todo lo que los del mundo tienen? Voy a compartirles una ilustración que la vi y me llamó mucho la atención y la puedo usar para este momento. Vimos que la palabra nos da la evidencia de lo corto que es nuestro paso por la tierra, ¿verdad? Y vimos que la palabra habla acerca de la realidad de una eternidad. La eternidad no tiene principio, no tiene fin, es eterno. La Biblia dice que Dios es eterno. Dios es eterno. Y la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y fuimos creados a su semejanza. O sea, quiere decir que nuestra alma es eterna. Amén. Y vimos versículos donde decía que somos forasteros, que nuestra vida es como la niebla. Hoy sale y al par de horas ya no es nada. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Para tratar de entender. Y ahora yo voy a apelar a su lógica y no voy a apelar a su fe. Yo quiero que usted apele a la lógica, a las cosas que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Apele a la lógica. Yo le voy a poner, póngale lógica, no le ponga fe a esto. A lo que yo le voy a decir, no le ponga fe, póngale la lógica. Este segmento rojo habla acerca de la temporalidad de nuestra vida aquí en la tierra. Porque la Biblia me habla de una eternidad. Hijo, escógeme aquí, coge allá y llévate esa punta allá. Pastor Samuel, ayúdame. Llévate la punta para allá, para la escalera, allá, para la puerta. Para el otro lado, coge el pasillo para abajo. Pastor, hasta aquí. Avi, coge aquí, hazme un cuadro aquí. Hijo. Y tú arranca para allá, hijo. Esto es eterno, ¿ok? Hasta aquí. Aquí, mija. Para que podamos tener una idea. La eternidad es todo lo blanco, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestro tiempo aquí en la tierra es simplemente como una neblina. Eso es un abrir y un cerrar de ojos. ¿Ok? Nosotros sabemos por la palabra que Dios lo que había creado y había establecido un plan para que el hombre reinara por la eternidad con él. Pero por causa del pecado vino la muerte, ¿verdad? Y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios y eso se formó un tremendo lío. Pero Dios trajo la respuesta y Jesús dejó su trono de gloria, se hizo semejante a nosotros. ¿Con qué propósito? Para que en este periodo de tiempo, en la vida humana, el del cuerpo, que tú permaneces en tu cuerpo, nosotros fuéramos libres de la condenación para entrar nosotros a seguir adelante, para disfrutar. O sea, yo nací aquí, Luis nació aquí, esta es mi temporada aquí en la tierra y aquí cuando termine lo rojo es cuando Luis va a morir. Este cuerpo que salió de las cenizas del polvo va a volver al polvo, pero el alma de Luis va a continuar por la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿será que Jesús vino y vivió la muerte de cruz, padeció y todo eso, para que entonces en tu nombre, en el nombre de Jesús, tú uses toda tu energía, uses todo tu tiempo para pedirle a Dios que te conceda todas las bendiciones que tú quieres vivir aquí nomás? Señor, dame carro, dame el número 1, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Será que Dios había dado a su Hijo? Hizo tremendo sacrificio para que tú estés pensando en este tramo de vida y no tengas en consideración el resto de lo que va a ser tu vida en la eternidad. Apelemos a la lógica.
Amado, apelemos a la lógica. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, porque el que quiere hacerse amigo de las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Cuál es el porcentaje de tu oración? ¿A qué es lo que más tú le pides? ¿A lo que está aquí? ¿O estás pensando, estás considerando lo que está después de esto? ¿Será que Dios realmente se puede complacer en concederte las peticiones para que lo que tú quieres vivir aquí? ¿Será que eso realmente tiene valor para Dios? Decirle, oye, mandé a mi hijo para que muriera por ti, para librarte de esta realidad, y entonces tú quieres aferrarte a estas cosas. El Señor dice, no hagas tesoros aquí en la tierra donde la orín, la polilla y el ladrón lo hurta. Dice, haz tesoro en los cielos, en la eternidad, donde ni la orilla ni el polín lo corrompe, ni el ladrón lo puede hurtar. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra oración? ¿Hacia dónde tú estás enfocando tu oración? ¿En dónde está tu prioridad? ¿En qué parte de esta realidad está tu prioridad? ¿En qué estás pensando más? ¿En esto? ¿O en la realidad de la eternidad? Los borrachos, los incrédulos, los ávaros, dice que no entrarán en el reino de los cielos. Ellos no van a participar de esto. Porque su corazón y su mente están aquí. Porque ellos piensan que su realidad es aquí. Cuando termina aquí, de ahí para allá no hay nada. Ahí no hay nada. Pero la Biblia nos enseña otra realidad, la cual nosotros tenemos que tener esa conciencia. Ponle lógica. Yo te pido, apelo a tu lógica. ¿Será que en realidad Jesús vino y sufrió esa muerte, ese dolor y ese oprobio para que tú vivas bonito aquí en el mundo? ¿Tú sí crees eso? Que Él fue a morir para que tú vivas súper bendecido. O tú, ¿sabes cuál es el problema? Pensar que nuestra bendición está aquí. No tenemos ni idea. El que así piensa no tiene ni idea dónde está parado. Porque hay una realidad, una eternidad, una vida que continúa. En este periodo de tiempo, en esta zona roja, es cuando tú vas a determinar si tú vas a durar el resto de la eternidad con Cristo o sin Cristo. Tus oraciones hoy, ¿están centradas aquí o estás considerando la eternidad? Estás pidiendo, Señor, que tu propósito se cumpla cada día, Señor. Dame el entendimiento de tu palabra, Señor. ¿O seguimos enfocados simplemente pensando en esto? La Biblia dice claramente que el que ama, el que se aferra a las cosas de este mundo, es enemigo de Dios. Lo leímos, Santiago 4, lo leímos, enemigo de Dios. Ahora tú quizás puedes pensar cuál es el concepto que Dios tiene de ti. Señor, dame esto. Señor, que yo logre esto. Señor, que yo pueda tener esto. Señor, que a mí me reconozcan esto. Señor, yo quiero tener esto. ¿Estarás dirigiendo la oración a tu padre o a tu enemigo? ¿Por qué me miran así? No me miren así. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Recógese, recógese. Mira que si al que está al lado está respirando todavía, por favor. Entonces, Dios mío,
Dame un poquito de agua, hijo, que se me secó la garganta. Así. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Para definir qué es la oración, primero miremos qué nos dice la palabra de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios para nosotros orar a Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 5, del versículo 1 al 3 dice, y le recomiendo cuando esté en casa lee más adelante, dice esto: cuando fueres a la casa de Dios, cuando tú te presentes delante de Dios, amén, guarda tu pie y acércate más para... ¿Cuál es la actitud que yo debo de tener cuando yo me presento delante de Dios? ¿Cuál es la actitud que yo debo de tener? Más atento para oír que para ofrecer sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Es lo que normalmente hacemos, ¿no? Señor, buenos días, gloria a Dios, Dios te bendice, Señor. Bueno, Padre, aquí vengo yo. Apunta o graba porque no puedo parar. Y y acuérdate de esto y recuérdate, ya llevo un mes pidiéndote por esto, Señor. ¿Y qué ha pasado con esto? Y mira, yo quiero esto, ahora yo quiero esto. Y si no, mira, te voy a castigar, no voy a ir por un mes a la iglesia y dame esto, esto y esto. Hello. Hello. Porque Dios está en el cielo, no te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Iglesia, déjame decirte esto. Tenlo por cierto y tenlo por seguro, que es mucho más importante lo que Dios tiene que decirte a ti que lo que tú tienes que decirle a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más importante. Te conviene escuchar lo que Dios tiene para decirte y no que lo que Dios tiene que escucharte a ti. Déjeme, les voy a explicar cómo funciona esto. La siguiente presentación, hija. Por favor. Ok. Un encuentro con Dios. Tú decides sacar tu tiempo con Dios. Ten esto presente. Dios es el que toma la iniciativa para hablarnos, por eso Él se encargó que su palabra estuviera allí. Él es el que toma su iniciativa. Y esta relación, esta comunión que estamos llamados a tener con Dios fue establecida por Dios de la siguiente manera. Dios habla a mi vida a través de su palabra. A través de su palabra Dios viene y habla a mi vida. Amén. Y mi oración es la respuesta que yo le doy a Dios de acuerdo a lo que Él me ha hablado a mí, a mi vida. Dios habla y habla todos los días. Y yo sé que la gente tiene el deseo de que Dios le hable. Por eso cuando dicen, ay, hay un profeta, ay, yo quiero ir, ¿dónde está el profeta? Háblame, profeta, háblame. Porque no queremos ir a la palabra, porque no nos gusta leer, porque no me enseñaron a leer, porque no tengo el hábito, porque no entiendo. Entonces es mejor que el profeta me hable. ¿Verdad? Te van a bendecir, ay, es gloria a Dios. Mira que te viene un proceso, uy, Jehová reprenda al diablo, ese no es profeta, ese es un mentiroso. Pastor, ¿usted qué quiere decir entonces? ¿Cómo debe ser mi vida de oración? ¿Cómo yo tengo que empezar a orar?
Cuando tú te presentes a Dios, lo primero que tienes es que buscar qué es lo que Dios te va a decir hoy, para que tú hagas hoy, para que tú vivas hoy. Y tu oración va a ser: Señor, pues necesito, ayúdame, Señor. Porque si tú lees en la palabra de Dios, dice: yo soy un Dios misericordioso, que hago misericordia a millares. Y Dios, habiéndote hablado que Él es un Dios misericordioso, el Espíritu Santo te acuerda que tú no has tenido misericordia con la hermana Juana, o con Pedro, o con Juan. Entonces tú dices: aquí no estoy en la foto de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser mi oración? Señor, te pido perdón. ¿Sabes por qué? Porque no he tenido misericordia de Juan, no he tenido misericordia de Pedro. Pero ¿sabes qué? Ahora yo te voy a pedir, Señor, que tú me des el momento y que tu amor me llene, Señor. Y que yo pueda ir a donde Pedro, a donde Juan, a donde sea, Señor. Y yo le voy a pedir perdón, Señor, porque he sido inmisericordioso con él. Porque he sido inmisericordioso con ella, Señor. Ayúdame, Señor, por favor, yo te lo pido. ¿Será que el Padre no te va a responder esa pregunta? Claro que te la va a responder. Esa es la oración que tenemos que tener, la certeza y la seguridad que el Padre responde. ¿Es tan diferente tu oración cuando tú escuchas primero la voz de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no oran? Ya no saben qué decir. Ay, Señor, buenos días, gloria a Dios, gracias por este día, gracias por mi mamá, por el perro y el loro, Señor, por el trabajo. Acuérdate de esto, tengo que pagar estos biles, mira el carrito, acuérdate del carrito, Señor. Al otro día: buenos días, Señor, gloria a Dios, gracias estoy por mi mujer, el perro, el gato, sí, Señor. Señor, el carro, sí, mira. Al siguiente día: Señor, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije ayer, verdad? ¿Para qué te voy a cansar diciéndote lo mismo? ¿No es así, mis amados? Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es el medio por el cual yo llevo mi relación con Dios. La oración es el medio por el cual mi camino, es mi ruta con que yo establezco mi relación con Dios en respuesta a lo que Él me ha hablado a mí primero. La oración es la confianza que yo tengo de pedir según la voluntad de Dios y no es pedir lo que se me antoje, el capricho que me llegó. La oración es la evidencia que confío y descanso en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de orar? ¿Se acuerdan el segundo punto? Los discípulos no sabían orar. Dijo: Maestro, enséñanos a orar. ¿Y cómo empieza Jesús diciéndole? Dije: bueno, cuando ustedes vayan a orar, no hagan este tipo de oración. Les prohíbo, no se den codazos, ni miren ni el rabito, ni nada del ojo. No, usted mira al frente para acá. Estas son las oraciones que Jesús nos dice que no debemos de hacer. Mateo capítulo 6, verso 5 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oraciones dirigidas para hombres para que reciban ellos la gloria de hombres. Hoy estuve orando todo el día. Hoy yo estoy orando. Oh, Señor, y ya hablo más duro. Son oraciones que van dirigidas para que otras personas digan: wow, qué espiritual, wow. Ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, verso 31-32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Hello. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quienes oran con palabrerías, quienes están afanados de su día a día,
de lo que van a comer, de lo que van a vestir. Ay, hoy no tengo esto, ay, mañana no tengo esto, ay, no tengo para esto. Mi hermano dice que son gentiles, son personas que simplemente no conocen a Dios. O tienen la figura del Dios pagano, toman la figura de un Dios pagano. Los dioses paganos eran aquellos que la gente armaba a sus propios dioses para que sus dioses les sirvieran a ellos. Dame. El que piensa así de Dios está ofendiendo a Dios porque lo está considerando como un ídolo, como un Dios pagano. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 6, verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y usted conoce el Padre nuestro. Pero si vemos en la oración lo que Jesús nos está enseñando, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Si no es pedir la voluntad de Dios. Y déjame decirte esto, cuando tú conoces realmente la voluntad de Dios, dejas de perder tiempo pidiendo cosas absurdas delante de los ojos de Dios. Y la palabra da testimonio que muchas veces Dios responde a oraciones necias para luego pedir cuentas. Tú me pediste esto, ahora ven, mide la consecuencia. Así que Dios te puede conceder una petición que no está en su voluntad, pero te la da para luego pedirte cuentas. Porque es que desafortunadamente, muchas veces, la bendición se nos convierte en nuestro Dios. Y el Señor es, ¿quieres que sea tu Dios? Tómalo, cómetelo todo. Sáciate con Él, que después tú y yo hablamos. Por eso dice la palabra que el que conoció y se apartó no tiene justificación delante de Dios. Mejor les era no haber conocido que habiendo conocido, habiéndose apartado. Un loco, come on, es un loco el que conoce a Dios, el que vive de Dios, para entonces centrarse en la vida de este mundo, hermano. Eso es una burla delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no tomará al malvado por justo. Y Cantares en el Eclesiastés sigue: y cuando le hagas promesa a Dios, no dejes de cumplirla, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque al que así hace para Dios le es un loco, es un insensato. Dice: no hagas que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos. Una bendición temporal y ¡pum! ¿Y qué pasó, Dios? Dios es experto tumbando altares e ídolos. Y no solamente Jesús enseñó acerca de la oración, bendito sea el nombre de Jesús, sino también enseñó acerca del ayuno. Mateo capítulo 6, verso 16, 18 dice: cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que va a ayunar y no se peina, no se limpia los ojos, no se lava la boca. Y uno le dice: hermano, ¿cómo está? Dijo: aquí ayunando. Eso es una manera incorrecta de ayunar. La gente no tiene por qué enterarse porque tú estás ayunando. Ahora, el ayuno nos recuerda que nuestro sustento está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Espiritualmente hablando, el ayuno no se trata de abstenernos de comida, hermanos, sino de participar del gran banquete de la palabra de Dios. Cuando tú sacas tiempo para ayunar y te metes acá, tú no pasas hambre, tú tienes un banquete.
Un banquete de la palabra de Dios. Pero el que no tiene ni banquete, ¿qué va a pensar en ayunar? Se deja de tomar el tinto en la mañana y eso es la migraña del año. Hello. Le haga la tembladera y no me tomamos el tinto, no me tomamos el tinto. El tinto. Hermano, empiece a tomar la palabra. Empiece a comer y se le va la tembladera. El tiempo del ayuno es dedicarnos en Dios para dedicarnos a su palabra y vivir para Dios. Tengo que finalizar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cualquier coincidencia es pura casualidad nomás. Eso es pura casualidad. No se preocupen. Oh Dios, Señor. Yo creo que así Dios también se ríe de nosotros y dice, están chiviados. Están chiviados, Señor Jesús. Hermanos, déjame decirles, sin palabra, gloria a Dios. Sin palabra y sin oración no hay comunión. Sin palabra, sin oración, no hay relación. Por eso en Mateo 7 dice que llegará el día en que unos vendrán a Jesús diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre impusimos las manos. Y Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Eres un conocido de Dios o eres un desconocido de Dios? Ahora entendemos por qué Jesús oraba tanto. ¿Por qué la importancia de la oración en la vida del creyente, mi hermano? Entendemos cuál es el real propósito de cuál es la razón por la cual nosotros debemos de orar, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y esa ha sido mi oración a Dios, hermanos. Ustedes no saben lo que yo he estado orando. Para que su entendimiento haya sido iluminado y a partir de hoy tú puedas presentarte a Dios de la manera correcta. Y que tu pensamiento esté completamente dirigido hacia las cosas eternas, hermano. Que tú puedas entender que hay una eternidad por siempre. Una eternidad que va a ser por siempre. Y que tú puedas tener ese entendimiento para que entonces ahora tú empieces a invertir el tiempo y tus oraciones vayan dirigidas, vayan encaminadas a ese tiempo de preparación, a ese fruto que Dios está esperando, no el que tú crees, no el que tú quieres, el que tú piensas, el fruto que Dios dice que nosotros debemos de tener, frutos de obediencia, frutos de santidad, frutos de consagración. Donde Él es el rey y tiene que ser el rey de nuestras vidas. No es un plebeyo, no es un servidor que yo lo tengo ahí para tronar los dedos. Dame, atiéndeme, sírveme. Que podamos tener el concepto correcto. Mi oración es que a partir de hoy tu oración sea diferente. Que cuando nos presentemos a Dios primero vayamos con esa actitud de escuchar. Que podamos entender que no es una oración de 5 minutos.
difícilmente en 5 minutos yo voy a poder entender lo que Dios me va a hablar. Es más, si acostumbro a tener 5 minutos de oración, la pregunta es, ¿qué voy a escuchar de Dios? ¿Qué es? ¿Voy a entender lo que Dios me va a decir? Ahora, si yo no entiendo, si no recibo, ¿qué voy a decirle a Dios? ¿Voy a presentarme nuevamente con vanas palabrerías? ¿Voy a seguir neciamente presentándome delante de Él? Uno dice, wow, Jesús oraba toda la noche. Evidentemente Jesús escuchaba el plan del Padre, recibía la fuerza del Padre para cumplir el plan perfecto, su voluntad perfecta. Estamos llamados, amada iglesia, a vivir la vida que vivió Jesús. Pero mientras no tengamos el entendimiento correcto de lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, vamos a vivir de solamente ideas, suposiciones o quizás de buenas intenciones. Pero con ideas, suposiciones o imaginaciones nunca vas a lograr alcanzar lo que Dios ha determinado para nuestras vidas.